un modelo democrático? Por un mínimo, un pluralismo, que sea una ciudad plural, o sea, y pluralista, tanto informativa desde el punto de vista de la comunicación como político. Segundo, desde el punto de vista de la justicia social. Eso para mí es una democracia. Entonces, que haya una serie de elementos que, al menos sobre el papel y en la práctica hasta un cierto punto, se han puesto, ¿no? Han existido en algunos casos europeos, con todos los errores, evidentemente con dejes eurocéntricos, colonialistas que se han mantenido, con prácticas muy mejorables, para utilizar un eufemismo. No cabe ninguna duda de que en otros lugares del mundo hay otro ejemplo de democracia. A partir de estos, yo creo, puntos sobre el cual yo creo que estamos todos de acuerdo, que haya pluralismo, que haya justicia social, es difícil no estar de acuerdo, creo, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Entonces, ese es el punto de partida. Luego, lo llamamos democracia liberal pluralista, llamamos otra cosa, me da igual. Que haya unas reglas claras para que todo el mundo pueda participar en la vida política, que haya pluralismo en la forma de informarse, en la forma de participar, y que haya justicia social o una lucha contra las desigualdades, llamémoslo como sea. Eso para mí es democracia. Entonces, lo que vemos hoy en día en Europa es esto. Evidentemente no, quedan muy pocos resquicios de eso, y con además un trabajo crítico que se tiene que hacer sobre el pasado enorme. Pero quiero decir, el caso de México, algunos otros casos, desde luego vale la pena estudiarlo, aprender, viajar y, ¿no?, reforzar conexiones. Pero luego en el mundo me parece que no haya mucha más modelos, para así llamarlos, sobre los cuales basarnos. Ojalá surjan y ojalá nos puedan enseñar algo. Y yo voy a aprovechar que estoy en la mesa para hacer otra pregunta. Y cogiendo el rol de, como soy presidenta de la Fundación Santicumu, una de las cosas que nos interesa mucho a los comunes es el tema de si en esta crisis democrática en la que estamos a nivel global, obvia, ¿no?, que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con esa democracia formal que las extremas derechas han sabido vaciar y utilizar a su favor, que tiene que ver con esas izquierdas incapaces de reivindicar la alegría de vivir, que estoy muy de acuerdo y muy a favor de hacer esa crítica porque considero que es pertinente y necesaria, en ese contexto de crisis global múltiple. ¿Qué posibilidades le ves, qué potencialidad, sin recetas mágicas, pero qué potencial le ves al municipalismo como una propuesta en la que replantear, regenerar formas democráticas precisamente desde la comunidad, desde la proximidad, desde ese carácter físico que antes también se reivindicaba en alguna de las preguntas, ¿no?, que no pasa por las pantallas y que quizás da una oportunidad a pues eso, desde desmontar las fake news y todas las campañas, ¿no?, de narrativa de la extrema derecha que, por ejemplo, culpan al más débil, como puede ser el inmigrante o el pobre, o, ¿no?, pues hacerlo desde el carácter físico próximo de la comunidad, de los lazos, de las redes de apoyo que pueden permitir experiencias municipalistas, sabiendo que los estados-nación siguen siendo una realidad importantísima que siguen determinando la geopolítica mundial. Y a pesar de ello, ¿no?, ¿qué potencial le ves tú al municipalismo para plantear, pues eso, una regeneración democrática desde un lugar más imprevisto quizás que el del Estado-nación? Fundamental, ¿no? Y eso no es algo nuevo porque lo venimos hablando desde hace tiempo. Es fundamental justamente por la dimensión, ¿no? En un mundo que es siempre más difícil de entender, está cada vez, aunque ahora está en crisis la globalización, pero está cada vez más globalizado, donde la dimensión es siempre mayor, no podemos perder de vista, yo creo que es fundamental lo local, ¿no? Empezar desde abajo, justamente para reconstruir esas redes comunitarias que se han roto, ¿no?, por diferentes razones, ¿no?, las desigualdades, el impacto del neoliberalismo, también el impacto de las nuevas tecnologías. Entonces es fundamental, ¿no? Y además para reforzar lo que serían los cuerpos intermedios. Ahora, el municipalismo, pero yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una la ponías tú de relieve ya, que es el tema, digámoslo así, de las competencias. Porque claro, una cosa es tener un proyecto y conseguir, ¿no?, llevarlo adelante. Dos es luego lo que puedes hacer desde el gobierno de la ciudad. Y claro está que si no consigues ofrecer determinadas cosas por imposibilidad de aplicarlo, o porque justamente imposibilidad por las competencias y los márgenes de maniobra políticos que tienen, claro,
al final esto lleva a una posible frustración a medio y largo plazo. Y evidentemente, es decir, el municipalismo por sí solo yo creo que es una pieza fundamental, pero luego se topa con unos escollos. Y entonces, es decir, tiene que haber también un apoyo desde otros niveles políticos. Pero yo no me refería a municipalismo solo como propuesta institucional, ¿eh? Me refería a municipalismo como visión, digamos, política que puede incluir movimientos sociales, pueden ser esferas culturales, académicas y además institucionales, pero no limitarnos a lo institucional. No, desde luego, pero claro, hay también esa parte luego que es la escena, ¿no? Tarde o temprano, si posible. Y luego, evidentemente, hay una cuestión, ¿no? que en parte es lo que tú comentabas ahora, que ahí es la cuestión de reforzar movimientos de abajo, que sean movimientos sociales, que sean organizaciones de partido, que sean asociaciones de vecinos, que sean, ¿no?, sindicatos, etc. Y entonces, bueno, a crear una red. Pero claro, esa red tiene que ser activa. Aquí, no sé, y me conecto con lo que se comentaba antes de los jóvenes, porque es una cosa que me interesa mucho, ¿no? Hay una cuestión, ¿no?, que digamos, los cambios nunca son rápidos, los para bien. Los para mal a veces sí que son muy rápidos. Los para bien tardan tiempo. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, que es importante que una organización no solo esté arraigada, tenga militancia, sino que tenga constancia. Y hoy en día eso a mí me parece, quizás es mi percepción, que cuesta cada vez más. Por diferentes razones. Alguien al principio decía, oye, la gente quizás se manifiesta poco porque no llega a final de mes, porque trabaja, porque ha llegado de fuera y no tiene ya redes para manifestarse. Cierto, todo eso es cierto. Pero también en 1870 la gente, cuando surgió el movimiento obrero, tampoco se lo pasaba bien, ¿no? Y entonces, bueno, se consiguió movilizar a la gente. Ahora, el tema es que todo es tan rápido en nuestras vidas y en lo que vivimos, y en cambio la constancia del activismo necesita un tiempo largo, que eso yo creo que crea a veces una tensión que es difícil de mantener. Y creo que ese también es un reto para las democracias en sí, también en un sentido más institucional, porque hoy en día vivimos en una sociedad del emergencialismo. Entonces, te piden respuestas en 24 horas y la democracia necesita participación. Entonces, yo creo que el tema de los tiempos es importante, ¿no? En el coraje liberal, Javi, y también en otras, quiero decir, y es un reto mayúsculo, ¿no? Y no es que tenga una respuesta, pero creo, bueno, contestado a tu pregunta, el municipalismo sí, pero yo creo con un trabajo, yo creo, de comunicar que hace falta la constancia, porque las respuestas no llegan en 2 días ni en 6 meses. Molt bé, hauríem d'anar arribant al final, però si hi hagués algunes ganes d'intervenció, de comentari, ja hi ha unes ganes, moltes ganes doncs allà hi ha un parell d'intervencions, 3, 4, 5... Demanem intervencions breus, sisplau, perquè haurem de deixar la sala una hora raonable. Sí, moltes gràcies. Jo volia preguntar, ara es torna, almenys a nivell teòric, es torna a parlar molt de socialisme. La Nancy Fraser, per exemple, l'has mencionat abans, i es parla de socialisme democràtic, la Nadia Urbina parla de socialisme liberal. No sé si aquest terme a vosaltres us pot ressonar com un terme que serveixi per articular aquesta alternativa, socialisme liberal, socialisme democràtic, més enllà de la socialdemocràcia que ja hem anomenat abans la prova. Bé, deixo aquí la intervenció. Hola, mira, yo te quería comentar esto que has dicho antes sobre el futuro, que, bueno, me imagino que hablar del futuro sería lo que antes era hablar de los ideales, o sea, hablar de lo que en la izquierda clásica pues se tenía en cuenta, bueno, como los ideales, ¿no? Y que eso de alguna manera, pues, digamos que está desgastado o desprestigiado en muchos casos. Pero en cualquier caso lo que sucede es que no tenemos ideales, o sea, no hay futuro, ¿no? Ese concepto de hacia dónde vamos o por qué luchamos está como, realmente está como borroso, ¿no? Entonces esto a mí me parece súper importante que lo apuntas en el libro. Yo no lo he leído, lo leeré. Y que realmente eso es lo que hace que la gente, bueno, un poco que los movimientos de izquierda estén tan cojos, ¿no? Con poca falta de directriz. Entonces yo creo que aunque no tengamos un patrón acabado,
de cara a este futuro, sí que tenemos que recuperar conceptos básicos y clásicos. O sea, yo creo que la izquierda tenemos que tener muy claro el concepto de solidaridad, el concepto de que todos cabemos en este mundo cuando el capitalismo dice que somos muchos, etcétera, ¿no? Y que hay riqueza para todos, ¿no? Y que esto, la izquierda, es un concepto que tenemos que hacer que llegue a la gente, como que es posible que todos podamos vivir de una manera digna. Yo creo que esto sería el mundo hacia el que tenemos que ir. Y bueno, esto. Entonces, en cuanto, bueno, esto sería una idea. En cuanto a esto que has dicho, por ejemplo, de que la derecha es divertida, eso, a ver, es una verdad a medias. O sea, yo creo que la derecha sobre todo es burlona y lo que hace es burlarse de muchas de las cosas que ha costado tanto conseguir, ¿no? O sea, yo creo que se burlan en el Parlamento, se burlan de las buenas maneras y creo que eso es una cosa que nosotros no tenemos que entrar en ese juego. Hay que seguir siendo educado y seguir manteniendo eso, que la derecha se burla y hace ver que son muy, muy simpáticos y tal, y creo que eso es parte más de su juego sucio, ¿no? Lo que pasa es que eso engancha, pero deberíamos reivindicar, bueno, las buenas maneras, sobre todo el respeto y el diálogo diálogo de ideas y de conceptos. Y ya la última cosa es que, de cara a las relaciones, yo creo que también la izquierda deberíamos poder reivindicar delante de este mundo tan machista y de que matan mujeres prácticamente cada día, o bueno, muy a menudo, y que esto es un bombardeo, ¿no?, para la sociedad. Tendríamos que sacar que existen otros modelos de relaciones, o sea, mucho más libres, más respetuosos, y bueno, y que esos modelos existen y que no necesariamente se tiene que tener estas relaciones tan machistas y tan agresivas. Nada más. Gracias. ¿Es Trump nuestra única esperanza a día de hoy? Y desarrollo antes de los abucheos. Su primera legislatura fue, desde luego, un revulsivo a nivel internacional para las ultraderechas en todos los países. Y yo empecé a ver bastante acojonado leyendo tu libro, precisamente, con la victoria de Trump, pensando que iba a ser peor, pero creo que se ha pasado de frenada, sinceramente. Y cada día que pasa estoy más optimista, viendo que lo está callando, al menos es lo que estamos viendo aquí, sobre todo el tema de los aranceles. Es impensable pensar que podía ir a más cualquier cosa de Trump o de la ultraderecha, pero casi lo está haciendo a callar, por lo menos lo podemos ver aquí. Vox está casi desaparecido, no puede hablar teniendo los aranceles delante. Tienen el campo, otras cosas, ¿no? Entonces, me gustaría, ya que tu libro se terminó de imprimir durante las elecciones de Trump y no tuviste tiempo de comentarlo, a ver si puedes hacer un poco de análisis de los primeros meses de gobierno. Sí, yo quería comentar dos cosas. Una tiene que ver con el miedo. Creo que cuando hablabas sobre que la política pues ahora mismo se echa de menos, me venía a la cabeza, por ejemplo, cuando se consiguió la jornada laboral de 8 horas, que fue en el 1919. Y creo que hay un elemento que es el miedo, precisamente, que era que la izquierda constituía o ejercía un cierto miedo sobre estas clases dirigentes y explotadoras, ¿no?, sobre la burguesía. Y creo que el miedo lo han perdido totalmente. Lo han perdido porque la izquierda, y interpelo un poco lo que decía esta señora antes, la izquierda creo que se ha olvidado de una parte de su pasado que nos ha hecho grandes favores a todos, ¿no?, que era el anarquismo. Creo que los grandes logros que se han conseguido en el pasado son gracias, por lo menos en nuestro país, gracias a la valentía de muchos anarquistas. Y creo que esto, pues debido a la guerra civil española, pues aquí quedó muy tocado, ¿no? Y ya no hablemos, bueno, ahora mismo. Entonces, vale, creo que la derecha, en todo su espectro, se aprovecha
de la extrema derecha, o sea, la derecha más de centro se aprovecha de la extrema derecha y del miedo que la extrema derecha nos provoca a las izquierdas, pero en cambio ahora mismo y hace muchos años la izquierda no plantea miedo a la derecha. Entonces están tan sueltos y tan, bueno, que se vienen arriba. Es que yo creo que campan a sus anchas porque es que no tienen miedo a nada, no tienen nada que temer. La izquierda no plantea ninguna ahora mismo. Yo echo de menos la unión de las izquierdas, pero de todas las izquierdas, en todo su espectro, porque creo que todas las izquierdas tienen algo que aportar. Desde la izquierda más radical, y sobre todo echo de menos una izquierda más radical que sea contundente, que tenga un discurso contundente, sin perder la educación, sin hacer el ridículo como hace esta derecha de Milei y todo esto, pero sí que creo que hace falta que se digan las verdades como puños que algunos han estado diciendo en los últimos años y que creo que bueno, que en el 15M tuvo un papel muy importante, empezar a llamarle a las cosas por su nombre. Y creo que la izquierda ahora mismo no lo está haciendo. Creo que nos hemos convertido todos en ay, sí, ay, que nosotros no somos violentos, nosotros no... Bueno, pues la tradición de izquierdas, si se han conseguido cosas, pues en parte ha sido gracias a la violencia. Pues no es que quiera hacer un atentado, o sea, no, pero creo que es importante no olvidarse de eso. Y la izquierda parece que tenemos que tener un complejo. Yo soy profesora de bachillerato y me encuentro con estos alumnos de bachillerato que les encanta oír a Milei y a Vox, y bueno, yo os tengo que decir que les tengo que decir lo que el anarquismo hizo por todos los derechos de todos. Y no soy anarquista, pero es que cada día les tomas de menos.